En esta clase veremos específicamente la cuestión del caso en el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo tiene un aspecto de una historia sencilla, simple, de hecho está narrada de esa manera y esa es la intención del autor, pero sin embargo existe una arquitectura compleja que vertebra toda la historia. Las diferentes lecturas que proponen los críticos nos parecen muy interesantes porque dejan ver que el lazarillo es un tema vigente. Siempre que hay polémica en torno a un tema, de alguna manera actualiza las lecturas que hay sobre esos libros, a pesar de que nos separen varios siglos de la composición de los textos. Es decir, que siempre que existe polémica, de alguna manera se reactualiza el texto, y eso es lo que queremos mostrar en esta clase. También lo que queremos mostrar es que pueden existir diferentes interpretaciones sobre un texto. Esas interpretaciones son válidas en tanto puedan sostenerse, fundamentarse argumentativamente. Es decir, podemos tener una mirada diferente, podemos tener una interpretación diferente, pero esta interpretación siempre va a estar de alguna manera fundamentada por nuestro análisis crítico. Así que en esta clase observaremos algunas características específicas del Lazarillo de Tormes en torno a la cuestión del caso y en torno a la constitución del texto. La obra se publica por primera vez en Italia en el año 1554. 5 años después ya ingresa al índice de los libros prohibidos por la Inquisición. A pesar de esa censura, la obra circula y se hace famosa en su época. Por lo tanto, en 1573 la Iglesia decide hacer una edición expurgada. Observemos la serie literaria de la narrativa española del Siglo de Oro. Partimos con Amadís de Gaula, que como ustedes vieron, todavía tiene una cosmovisión medieval, con un personaje protagónico idealizado, y seguimos con el Lazarillo de Tormes, que está atravesado por las ideas humanistas de Erasmo de Róterdam, y ahí ingresa la crítica social, quizás por primera vez en la literatura española. Sin embargo, el Lazarillo de Tormes será la puerta de entrada hacia la novela picaresca, que se va a separar de la línea original de la crítica social y pasará a tener una intención moralizante, muy atravesada por el statu quo de la época. Estos dos textos serán el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que se convierte en un extenso sermón doctrinal dirigido a una sociedad pecadora, y el Buscón de Quevedo, que también posee una intención moralizante, porque, como verán en su título, el personaje ya está definido por el hurto, la estafa, la astucia y la habilidad para el robo. ¿Cuáles son las fuentes del Lazarillo de Tormes? Siempre que hablamos de un texto, es muy importante observar cuáles son las fuentes, cuáles son aquellos textos que han servido de alguna manera de inspiración o se replican o dialogan con el texto que estamos analizando. La crítica determina como una de las fuentes más antiguas el Asno de Oro de Lucio Apuleyo del siglo II, donde se narran las aventuras de Lucio transformado en asno. De ese modo conoce los sufrimientos de los pobres y los esclavos. Esto es un punto muy importante porque ingresan los estamentos bajos en la narrativa a modo de denuncia.
Otra de las fuentes es el cuarto libro del esforzado caballero Reinaldos de Montalbán, del italiano Teófilo Folengo, del año 1542. Narración en estilo autobiográfico. Esto es muy importante porque aquí tenemos de alguna manera perfilada la fuente del uso de la primera persona y de la simulación de autobiografía que se presenta en el Lazarillo de Tormes. También vamos a encontrar en varias partes del relato cuentos folclóricos. Estos cuentos folclóricos son de tradición oral, son populares y en muchos de ellos aparecerá la figura del ciego. Uno de los aspectos característicos del Lazarillo de Tormes es su forma autobiográfica. La obra está narrada en una primera persona que relata la vida y de este modo se realiza una ficción de autobiografía. Y esto es muy importante recalcar, es una simulación de autobiografía. El uso de la primera persona es esencial en la narrativa picaresca. Por ese motivo se señala al Lazarillo de Tormes como precursora del género. La estructura itinerante también es una condición de la narrativa picaresca. Otro de los aspectos esenciales del texto es su carácter epistolar. El prólogo inicia la trama con una carta destinada a vuestra merced para darle explicaciones sobre el caso. Esto es fundamental para comprender el relato. Hay un tiempo presente marcado por el prólogo, desde el cual se inicia el raconto de la vida de Lázaro. Inicia él mismo a través de esta carta. Por eso hablamos de que existe una estructura anular que acaba cerrando con la conclusión de la cuestión que da inicio. A pesar de su aspecto breve, la novela posee una arquitectura compleja que parte desde el tiempo del prólogo, que podríamos decir que es un tiempo presente, y se cierra en ese mismo tiempo. Decíamos al inicio de nuestra clase que nos parece muy interesante que el texto siga despertando polémicas, porque de alguna manera eso muestra la vigencia del Lazarillo de Tormes y de las diferentes posibilidades de interpretación que plantea su historia. Hay dos críticos importantes que van a analizar el tema del caso desde diferentes perspectivas. Uno es Francisco Rico y el otro es Aldo Rufinato. También, esto no son los únicos críticos, aclaremos, que trabajan el Lazarillo, pero bueno, es el recorte que nosotras hemos realizado para que ustedes puedan observar que hay diferentes posturas con respecto a la interpretación del texto. El otro crítico que hemos elegido es Edmond Cross, que tiene una perspectiva desde la sociocrítica. Es importante entonces volver a destacar que las diferentes lecturas, la divergencia, permite ver que la obra posee una vigencia y ofrece diferentes perspectivas de interpretación. Uno de los artículos claves para penetrar en el análisis del Lazarillo de Tormes es el de Francisco Rico, denominado Lazarillo de Tormes o la polisemia, que sugerimos leerlo completo. Para Francisco Rico, el prólogo es esencial para comprender la novela y establece las apelaciones al destinatario, que es vuestra merced. También, por otra parte, la carta favorece el efecto, entre comillas, de realismo y permite la entrada de la figura de el yo autobiográfico, esta simulación de
autobiografía que va de la mano del realismo y la verosimilitud. Para Francisco Rico, es esencial observar cómo funciona el género epistolar y se asocia al desarrollo del caso, que se develará en el final del Lazarillo. Y esto tiene que ver con la cuestión del suspenso, que se mantiene obviamente hasta el final del texto. El prólogo va a construir una línea de tiempo, que como decíamos recientemente, es una línea de tiempo anular porque va a conectar el final con el comienzo. El caso es el pretexto del Lazarillo de Tormes. Pero no es solo eso, es también el asunto último de la novela. Importa no perder de vista la capital advertencia del prólogo. Si tenemos entera noticia del protagonista, agradezcámoslo a que Lázaro ha decidido no tomar el caso por el medio, sino por el principio. Esto es muy importante, la cuestión del pretexto. A partir del caso, de dar cuenta, de justificar su obra, la obra de su vida, fundamentalmente ustedes verán a lo largo que avancen en la lectura del Lazarillo de Tormes, que justamente este caso se devela en la parte final del relato, verán que todo la historia en realidad es para justificar sus actos. Por eso se habla, el caso es un pretexto de la vida del Lazarillo de Tormes. Es de alguna manera el detonador para contar la historia. La autobiografía, entonces, depende del caso y a la vez lo justifica. Fíjense ustedes cómo el caso se pone en un nivel central, en el centro, digamos de alguna manera, de la crítica que realiza Francisco Rico de la obra. Como decíamos recién, la forma epistolar permite al protagonista demostrar su inocencia en tanto que justifica su proceder con el relato de su vida. Es importante destacar que hasta el final de la novela no sabemos bien de qué se trata este caso. Para Francisco Rico, el núcleo del Lazarillo se encuentra en su conclusión. Al caso acaecido en último lugar y motivo de la redacción de la obra, han ido agregándose los restantes elementos, sin preludios e ilustraciones, hasta formar el todo de la novela. Es decir, el caso siempre es el núcleo. Existe un destinatario construido en el texto. Ese destinatario está identificado como vuestra merced. Para Francisco Rico hay un triple papel estructural de las apelaciones al destinatario. Por un lado, precisan el carácter epistolar del relato. Por otro, tienen la virtud de proyectar sobre el protagonista del caso retazos de su pasado. Y por otra parte, refuerzan la ilusión de historicidad y verosimilitud global de la novela. Para Francisco Rico, la carta es un vehículo autobiográfico. El punto de vista de Lázaro crea una realidad versátil. Lázaro escribe para explicar el caso. El caso explica qué y cómo escribe Lázaro. Había que ser consecuente. Si el caso hacía verosímil que el pregonero refiera su vida, el caso debía presidir también la selección y organización de los materiales autobiográficos. El artículo de Francisco Rico es quizás uno de los artículos más claros para comprender el Lazarillo de Tormes.
porque abarca gran parte de las características sustanciales de la obra y propone una mirada interpretativa muy clara, sobre todo porque comprende cómo el humanismo se manifiesta en la obra. Una de las cuestiones que diferencian en un inicio al Lazarillo de Tormes con respecto a la literatura precedente es, como verán ustedes, el uso de la primera persona. Para Francisco Rico, este uso de la primera persona plantea cuestiones muy interesantes. Él sostiene que la primera persona se presta a problematizar la realidad, a devolverle la incertidumbre con que el hombre la enfrenta, humanizándola. Y observa que de este modo el antropocentrismo se vuelve un aspecto esencial de la narración, porque la persona es el único criterio eficaz de verdad. Este aspecto es muy interesante porque Francisco Rico puede observar, ahonda en el aspecto, valga la redundancia, filosófico de la obra, donde se representa la mirada antropocentrista y humanista que pone al hombre en el centro. Aquí la primera persona que narra muestra desde su propia vida, al narrar en primera persona, una realidad verosímil que tiene que ver con la incertidumbre del hombre, ubicado en un momento histórico de crisis sustancial, que es el cambio de paradigma del teocentrismo al antropocentrismo. El narrador en primera persona es muy importante de tener en cuenta en esta obra. Observen ustedes, comparen este narrador con el narrador de Amadís de Gaula. Observen las características del narrador de Amadís de Gaula. Compárenlo con este narrador. Observarán ustedes que se construyen historias muy diferentes, en tanto sean contadas por un narrador en tercera persona omnisciente y cuando el narrador narra en primera persona. El ingreso en la narración de la primera persona pauta cuestiones muy interesantes en el cambio de registro de la historia. Y esto es un punto clave para comprender el cambio que produce el Lazarillo de Tormes en la serie literaria del Siglo de Oro y quizás también en la historia de la literatura española, indudablemente. Para Francisco Rico, el relativismo es también un humanismo. No hay valores, hay vidas, individuos. Esto es importantísimo, porque se está pensando la literatura, la historia, la sociedad desde la vida del individuo. En ese reconocer de la subjetividad como medida de las cosas, bulle un impulso propiamente novelesco, dice Francisco Rico, al que el anónimo autor del Lazarillo apenas debió resistirse. Cierto, si a fin de cuentas el yo del villano vale tanto como el yo del señor. Si el yo es la piedra de toque de la realidad, ¿qué molde más realista que la autobiografía?, se pregunta Francisco Rico. El artículo de Aldo Rufinato es sumamente interesante y los invitamos a que lo lean completo porque de esa manera podrán comprenderlo y acceder a una de las interpretaciones más interesantes de la revisión del caso.
Rufinato plantea en la introducción de su artículo que no pretende armar polémica, sin embargo, desencadena un debate sumamente interesante porque pone en cuestión muchas de las lecturas que realizan los críticos especializados. Y esto es muy importante. Es importante porque actualiza las lecturas, las interpretaciones del Lazarillo de Tormes. Esto nos parece interesantísimo. En el artículo Rufinato parte de un concepto barroco que se relaciona con la ilusión de perspectivismo. Esta ilusión de perspectivismo es el punto de partida de la interpretación del crítico. Es la idea de crear una ilusión de realidad. La ilusión o la trampa para contar la historia, según Rufinato, radica en que Lázaro se ve obligado a responder a una carta de un eminente personaje. Cita, me manda que le escriba. Algunos críticos, como Francisco Rico, que vimos recientemente, sostienen que el caso del prólogo es el mismo que el del último capítulo. Otros interpretan la existencia de dos casos diferentes. En el artículo de Rufinato, esto está planteado en la página 116. Los invito a que observen estas diferentes interpretaciones, que es muy interesante. Los hechos históricos ingresan en la interpretación del Lazarillo. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los procesos de pesquisa sobre faltas a la moral de los integrantes de la Iglesia corrían a cargo de los obispos. Cito, el famoso inquisidor Fernando de Valdés, desde la cátedra episcopal de Ovidio, acostumbraba a enviar cartas de pesquisa o de investigación sobre la vida, carácter, amistades y costumbres de los prebendados. Este es un aspecto importante, porque aquí Rufinato trata de demostrar que hay más de un caso, o que el caso se plantea desde otro lugar. Esto es importante tener en cuenta cuando hagamos la interpretación y la lectura profunda del Lazarillo de Tormes, porque pone sobre la mesa una otra interpretación para tener en cuenta. Para poder comprender esto es necesario tener leído el Lazarillo de Tormes. De lo contrario, sería muy complicado comprender el artículo de Rufinato sin leer el Lazarillo de Tormes. Rufinato tiene una hipótesis interesante, y es que Lázaro se construye una máscara. La ilusión o trampa a la que alude Rufinato también abarca a la capacidad de disfrazarse de hombre de bien que tiene Lázaro para acceder a la categoría de los buenos. Lázaro, en realidad, se convierte en un delator, destinador abusivo e impertinente, esto en palabras de Rufinato, se lanza a la empresa de ofrecerle a vuestra merced los informes solicitados por la simple razón de que le importa denunciar oficialmente la escandalosa relación que el arcipreste de San Salvador mantiene con su mujer. Es decir, la diferencia que existe con, básicamente, la interpretación de Francisco Rico es que para Francisco Rico la carta o el caso, la historia, en realidad se fundan en una justificación que realiza Lázaro de su propia vida y la demostración de su inocencia.
Pero aquí, ¿qué dice Rufinato? Rufinato dice que en realidad la intención del personaje es la denuncia. Por lo tanto, el motor del relato es otro. Para Rufinato, el destinador traslada intencionalmente la dimensión semántica del texto del dominio sincrónico al dominio diacrónico para enmascarar su denuncia, adaptándola formalmente a los principios básicos de una carta de confesión, como si vuestra merced se hubiese dirigido directamente a Lázaro para pedirle noticias de su vida. Es decir, esto es un montaje, es una simulación. Fíjense que aquí viene el concepto barroco de la ilusión de perspectivismo. Así, la fórmula autobiográfica también proyecta esta idea de ilusión de realidad, donde al parecer, según Rufinato, también han caído muchos especialistas. Y aquí es donde abre la polémica. Es decir, la polémica ya la abre desde el inicio del artículo, pero aquí pone en cuestión la validez de la interpretación de los otros especialistas. Y esto es muy interesante porque Rufinato constantemente está confrontando la lectura que realizan los otros especialistas. La perspectiva de Edmond Croce es muy diferente porque él trabaja el análisis del Lazarillo de Tormes desde la sociocrítica, es decir, que observa lo colectivo y el aspecto sociocultural. Basa su trabajo en las analogías que puedan existir entre las expresiones múltiples de una misma temática que encontramos en épocas y en tipos de sociedades muy distintos. En la pareja del ciego criado señala una fuente en común. Esta pareja cómica había sido popularizada desde la Edad Media por las farsas. Esto también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, las fuentes de la obra. Uno de los aspectos centrales del artículo de Edmond Croce es el componente folclórico. Indaga dentro de la obra aquellas relaciones que se presentan con el componente folclórico. A partir de enunciar interrogaciones, Croce organiza su análisis en función a las relaciones que el relato establece con la tradición, por ejemplo, con la farsa medieval. Así es como analiza el personaje del ciego. Al comparar este personaje con el estereotipo de la farsa medieval, Croce llega a la conclusión que el ciego del Lazarillo está más dotado intelectualmente y sobre todo como un amo y un educador depravado y peligroso al mismo tiempo en el plano moral y en el plano social. Por lo tanto, la desviación con respecto al estereotipo parece transcribir la evolución de la concepción de caridad. Fíjense ustedes cómo va manejando estos conceptos, estereotipo, caridad y la formulación de una nueva problemática social, donde intervienen muy especialmente dos preocupaciones siguientes: la organización de la educación de los niños y la necesidad de hacer que trabajen todos los que puedan. Aquí el análisis que hace Edmond Croce, además de observar el componente folclórico, también examina al Lazarillo de Tormes como, de alguna manera, testimonio histórico. El artículo de Edmond Croce provee elementos interesantes para realizar una interpretación del Lazarillo de Tormes desde diferentes ángulos. Una cuestión importante es que Croce observa al Lazarillo de Tormes como una suerte de testimonio histórico, es decir, como una representación de la sociedad de la época. Por eso habla de la satanización del pobre. Según lo expuesto en su análisis textual y contextual, Croce observa que la satanización del pobre transcribe
en varios niveles sucesivos trastocamientos de estructuras económicas que llevan consigo inversiones de valores ideológicos y proyecciones fantasmáticas colectivas y de miedo. Los invito a leer el artículo completo porque de esta manera tendrán una visión mucho más amplia de la interpretación que hace Cross, que indudablemente provee una mirada muy interesante sobre las cuestiones ideológicas que se proyectan en el Lazarillo de Tormes. El objetivo de esta clase es mostrar las diferentes perspectivas de estos tres autores. El objetivo, entonces, es mostrar cómo el texto permite diferentes interpretaciones. Cada uno de los críticos realiza una lectura y un análisis de la obra según su criterio y lo fundamenta con el análisis textual. Esto es muy importante. Cada vez que nosotros realizamos una lectura, un trabajo, una interpretación, una clase, estamos proponiendo una mirada personal. Siempre y cuando esta mirada personal esté sostenida por el análisis textual, sostenida por el aparato crítico, fundamentada, es una lectura válida. Por eso el objetivo de esta clase es mostrar, por una parte, la importancia del caso en la narrativa de El Lazarillo de Tormes y por otra parte, la versatilidad de las diferentes lecturas sobre la obra.